Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. En Nicaragua no habrá elecciones en el corto plazo. La decisión de Daniel Ortega subraya el empeño en prolongar la dictadura de casi 20 años y frustra las esperanzas de la oposición de que pudiera atender sus exigencias de una votación democrática. El anuncio canceló de facto los próximos comicios previstos originalmente para noviembre de 2027, luego de que en enero de 2025 la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, votara ampliar un año el mandato presidencial de 5 años. Ortega habló durante el aniversario de la Revolución Sandinista, la cual derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y lo llevó por primera vez al poder. Regresó a la presidencia en 2007 y desde entonces ha reescrito la Constitución, aplastado a la oposición política y consolidado su control sobre todas las ramas del gobierno de Nicaragua. Desde las protestas masivas de 2018, que derivaron en una sangrienta represión gubernamental que dejó cientos de muertos, Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, se han aferrado al poder. En 2021 se declaró ganador de una farsa electoral ilegítima para la comunidad internacional después de encarcelar a los 7 precandidatos presidenciales, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, economista, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. En febrero de 2023 fue desterrado a Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos, siendo inhabilitado y despojado de su nacionalidad por el régimen. Reside actualmente en el exilio. Y le vamos a preguntar justamente a Juan Sebastián Chamorro cómo interpreta este mensaje de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad de estar acá en tu programa. Lo interpreto como un acto de debilidad. No han habido elecciones democráticas por muchos años, incluso casi 20 años, desde que Ortega regresó al poder después de su primera dictadura en los años 80. Y la celebración de elecciones es algo que ya sabemos que es una farsa continua. De hecho, la razón por la cual nosotros caímos presos fue porque le plantamos cara a Daniel Ortega en el 21 y dijimos, somos demócratas, creemos en procesos electorales y aquí estamos. Vamos a ver cómo reaccionaba el dictador, y reaccionó echándonos presos a toda la oposición democrática. Entonces, nada nuevo en la práctica de lo que dijo Ortega. Sin embargo, la frase, y con todo el cinismo y la cobardía que caracteriza a Ortega, ha básicamente impactado al mundo entero. Entonces, desde el punto de vista político, a los opositores lo vemos precisamente como una oportunidad para demostrar que Ortega se ha quitado esa más reciente máscara de autócrata que quiere convertir a Nicaragua, y de hecho ya lo es, en un sistema de partido único como Cuba, como China o Corea del Norte. Siempre he dicho que el régimen totalitario de Daniel Ortega y su codictadora, Rosario Murillo, es la combinación de una Corea del Norte, la Unión Soviética en tiempos de Stalin, purgando a su propia gente, y un reinado medieval en la cual se creen con el poder absoluto, incluso de poner obispos o quitar obispos. Y a propósito de que existe actualmente un obispo emérito de 80 años, Juan Abelardo Mata, que está desaparecido desde hace tres meses. Entonces, 3 semanas, perdón, esta expresión de Ortega solo viene a confirmar lo que nosotros le hemos estado diciendo a la comunidad internacional por años, que Daniel Ortega es el verdugo de la democracia en Nicaragua y una amenaza a la democracia hemisférica, Jorge. Ahora, tras la operación militar de Estados Unidos en enero en Venezuela, la captura de Maduro y demás, por un lado, el gobierno de Nicaragua anunció que iba a liberar a presos políticos aparentemente en un intento de evitar presiones sobre sí mismo, y no lo hizo. Y la pregunta es, si América es para los americanos o para los norteamericanos, como sugiere la renovada doctrina Monroe o Donroe, como se llama en Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no se ocupa de Nicaragua como lo hizo de Venezuela y como lo está haciendo de Cuba?
Bueno, esa es una pregunta que nosotros también nos hacemos, Jorge, en el sentido de que hemos reiterado que Nicaragua es incluso, y esto puede sonar un poco chocante, pero ha sido más peligrosa que la dictadura de Venezuela o incluso la cubana. ¿Por qué? Cercanía total con Rusia y los sistemas de espionaje, etcétera, solamente 2 horas de vuelo con Miami, cercanía con los chinos, tratados de libre comercio que están dándole beneficios a empresarios chinos, del Partido Comunista, evidentemente, que no se lo dan a empresarios norteamericanos que están siendo confiscados. Y ese es un tema que también le interesa a los norteamericanos. El tema de la migración, más de 700.000 personas pasaron por el aeropuerto de Managua entre el 2021 y el 2024 de distintas nacionalidades, como utilizando Ortega la migración como arma política. Y luego la persecución religiosa que acabo de hacer referencia y la cercanía con los iraníes. Hace 3 semanas fue encontrado en las costas de la India, varado, un tanquero nicaragüense de la flota fantasma, evidentemente, de la flota sombra, lleno de petróleo iraní. Estos 5 elementos van, si te fijas, concentrados en el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos. Aparte está también el tema de los derechos humanos, los presos políticos, la violación de derechos, que ya sabemos que esto está en otro orden de importancia para la administración Trump, pero estos 5 elementos que he mencionado sí están dentro de la prioridad de la doctrina Donroe precisamente. Y el día 21, es decir, 2 días después de las expresiones de Ortega, Rubio dijo de que estaba haciendo un llamado a la acción a la comunidad internacional para tomar cartas en el asunto. Veremos cuáles son esas acciones. Existe en la caja de herramientas de política internacional varios elementos. Nicaragua, por ejemplo, es el principal, Estados Unidos, quiero decir, es el principal socio comercial de Nicaragua. El 49% de las exportaciones van hacia Estados Unidos, una relación muy estrecha hace décadas que Ortega está poniendo en peligro, y que existe una investigación en este momento del gobierno federal de Estados Unidos de violación de derechos humanos, y esto está bajo la potestad, como todos sabemos y lo hemos visto con los distintos países. Argentina no ha sido la excepción, de la política del Ejecutivo de utilizar la política comercial como herramienta político. Habiendo dicho eso, también hemos estado trabajando con la OEA, que dio una resolución muy fuerte, pero la OEA no tiene el colmillo para hacer cumplir esas resoluciones. El Parlamento Europeo recomendó hace 2 semanas la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Europa, pero el Parlamento Europeo solo da resoluciones que no son vinculantes. Es la Comisión Europea la que tiene que tomar las decisiones. Entonces, estamos frente a un régimen que se burla, que reniega del orden internacional y hace más difícil que la capacidad de movilización o de acciones políticas de la comunidad internacional pueda verse. Las transiciones tienen que ser hechas por los nacionales, evidentemente, pero lo que nosotros estamos hablando con la comunidad internacional es que sirvan de apoyo, de retaguardia a lo que nosotros como opositores estamos haciendo. Y la estrategia está funcionando, porque desde el mismo momento, Jorge, que Daniel Ortega empieza a decir que nosotros queremos tomarnos el poder, lo cual es cierto, y no tenemos ningún problema en admitirlo. Cuando él reconoce eso y dice que no va a haber elecciones para que los traidores de la patria, yo fui acusado y condenado a 13 años, del cual estuve 2 bajo prisión por traición a la patria. La mención es casi explícita. Cuando él dice eso, es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo los opositores. Entonces creo que esta expresión grotesca, cínica y cobarde de Daniel Ortega solo pone de manifiesto que la estrategia de la oposición está dando resultado, y que más que una expresión de fuerza de Daniel Ortega cuando dice no van a haber elecciones, es todo lo contrario, una expresión de debilidad. Se siente acorralado, se siente que la comunidad internacional está demandando elecciones libres, democráticas, es lo normal en cualquier país del mundo, y él dice no, no van a haber elecciones. Entonces, expresión de fuerza, no. Expresión de cobardía, sí. Y expresión de debilidad, seguramente. Ya que hablamos de economía, la pregunta del millón, ¿cómo se sostiene la dictadura de Ortega? Bueno, en primer lugar, y aquí como economista siempre he tenido este conflicto, en el sentido de que, a diferencia de Cuba y a diferencia de Venezuela, Ortega ha sido más hábil en el manejo de la economía nacional.
Ortega destruye a través de la nacionalización, de la confiscación de un modelo socialista, la economía nicaragüense en los años 80. De 1979 hasta la pérdida de las elecciones con doña Violeta Chamorro, manejó la economía de la peor manera. Y eso influyó en su contundente derrota. En otras palabras, aprendió la lección, muy a lo Alan García en su segundo mandato. Entonces, Ortega, cuando llega al poder, empieza a dar continuidad a las políticas de apertura económica impulsadas por los gobiernos liberales anteriormente. Curiosamente, ellos se declaran socialistas, pero en la práctica reciben elogios del Fondo Monetario Internacional. Basta con ver el último reporte del artículo cuarto del Fondo Monetario para ver todos los elogios en la cual se llena el Fondo Monetario sobre la política actual de Nicaragua. Reservas internacionales altas en niveles récord, inflación controlada, eh, digamos, crecimiento económico relativamente el promedio de América Central, inclusive un poquito más alto. Pero lo que nosotros le decimos a la comunidad internacional, al Fondo Monetario, es que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque este crecimiento económico se produce por la enorme cantidad de remesas familiares de nicaragüenses en el exterior, que aumentó de del 12% del Producto Interno Bruto al 30% del Producto Interno Bruto. Aquí estamos viendo de que sí, hay un manejo macroeconómico aceptable. El Fondo Monetario solo ve cuentas fiscales de corto plazo, pero en el largo plazo ha comprometido el capital humano de Nicaragua, ha destruido la capacidad del país de poderse desarrollar con un éxodo de personas provocado por él mismo, 12% de la población desde que caímos presos en el 21 a la actualidad, y Ujú. esto ha provocado que estos nicaragüenses migrantes envíen dólares a Nicaragua y el crecimiento económico sea por esa vía, no por la inversión, no por la tecnología, no por la productividad, lo cual ha decaído evidentemente, porque estás hablando de un gobierno que viola todos los derechos, incluyendo los derechos de propiedad, los derechos de los inversionistas. Inversionistas norteamericanos, Jorge, han sido confiscados en Nicaragua. Entonces, habiendo dicho eso, la diferencia fundamental de Cuba y Venezuela es que la economía nicaragüense ha logrado funcionar. Y cuando una economía funciona, funcionan los ingresos fiscales. El presupuesto del gobierno de Nicaragua, yo fui viceministro de Hacienda de Nicaragua en tiempo de Enrique Bolaño, asciende a aproximadamente 4.500 millones de dólares, que no es una cifra despreciable, evidentemente, una economía muy pequeña, pero el Estado de Nicaragua, la dictadura de Ortega y Murillo dispone de recursos financieros para hacer represión transnacional, para hay opositores asesinados en Costa Rica, en otras partes, recursos para hacer esas manifestaciones orquestadas, como vimos la del 19 de julio, donde miles de funcionarios públicos, muchos de ellos contra su voluntad, fueron acarreados a esa plaza, tanques rusos donados por la Federación Rusa de Putin, con quien son muy amigos, un aparataje estatal que tenemos que enfrentarnos. Entonces, nosotros, como opositores, que no contamos con más apoyo que nuestras voces, nuestros testimonios y nuestra incidencia internacional, está generando un efecto contra ese monstruo que está o se siente atornillado en el poder, pero que realmente muestra debilidad. Cuando uno empieza a hablar de los oponentes, es porque el oponente te preocupa. Cuando uno empieza Mm. a hablar y poner y desfilar tanques rusos donados por la Federación Rusa, por Putin, de la Segunda Guerra Mundial, es porque un país que tiene de vecino un país que no tiene ejército para comenzar, son señales de fuerza que en realidad no las necesitas si tuvieras la fuerza, ¿no? No sé si me explico. Entonces, Sí, sí. todas estas cosas muestran una dictadura que está en franca decadencia. Ortega tiene 80 años y sabe que su día va a llegar y teme de esta transición democrática que, en mi opinión, ya ha comenzado. Nosotros precisamente, la razón por la cual Ortega habla de elecciones, porque nosotros hemos estado hablando de elecciones como la solución a la crisis que agobia a Nicaragua por tanto tiempo, y él se adelanta y dice, no, aquí no van a haber elecciones. Desde un punto de vista político, nosotros nos sentimos que es una prueba de la incidencia de lo que estamos haciendo, Jorge. ¿El poder es de Ortega o es de Rosario Murillo? Es compartido, los dos son igualmente malos, los dos se complementan. Ortega tiene todavía una base de 10, 12% de fanáticos que todavía le siguen, representa, digamos, ese
esa estructura histórica de guerrillero, etcétera. Rosario Murillo no goza de popularidad ni siquiera entre las filas del sandinismo, pero es una persona que se levanta a administrar el Estado. Ortega nunca, en los 80 sí fue también, nunca ha sido un hombre de detalles, nunca ha sido un administrador de la cosa pública. En cambio, Rosario Murillo se encarga de la administración de los ministerios, de las políticas, etcétera. Entonces se complementan entre ellos. Daniel Ortega violó a su hijastra, hija de Rosario Murillo, y Rosario Murillo, un acto totalmente de desprendimiento de cualquier sentimiento humano, motivado por el poder político, apoyó a su marido y le dio la espalda a su propia hija. eh, a su propia hija, y eso tuvo un beneficio para Rosario Murillo. El apoyo de Rosario Murillo a Daniel Ortega en ese episodio le compró poder político. Entonces, el poder que ahora goza Rosario Murillo es producto del apoyo que le dio a su marido en contra de su propia hija. En otras palabras, vendió por política la dignidad de su propia hija, que ahora vive precisamente en el exilio. Entonces, está compartido entre los dos, pero con una desaparición de Ortega yo veo muy difícil que muy al modelo de Mao Zedong en China, ¿verdad? Ese poder político se ha trasladado, heredado a Rosario Murillo. Francamente, lo creo así, lo cual abre una posibilidad de transición interesante. En los últimos años, el régimen de Ortega ha confiscado cámaras de comercio, ha ahogado al sector privado, bueno, ha expulsado a sus propios connacionales, les ha despojado hasta de la nacionalidad. Hay muchos viviendo en Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica. Eh, la pregunta es, hablamos del apoyo externo, pero ¿y qué pasa con los empresarios nicaragüenses? ¿Se mantienen, mantienen sus ganancias, digamos, o también enfrentan a Ortega y Murillo? Sí, la violación y confiscación de derechos ha sido generalizado. En mi caso en particular, he sido despojado de mis bienes, de mi nacionalidad y fui deportado hacia los Estados Unidos. El sector empresarial está en un enorme dilema en el sentido de que, como he mencionado, hay actividad económica de tal manera que hay ganancias, eso también hay que decirlo, pero estas ganancias son extraídas a través de un sistema de extorsiones fiscales en las cuales la Dirección de Ingresos Tributarios básicamente imponen auditorías, muchas de ellas con exageraciones de valor, etcétera, para extorsionar al sector privado nicaragüense. Aquí estoy hablando que las auditorías afectan a pequeños, medianos y grandes establecimientos o negocios. Es decir, que se utiliza con la misma lógica extractiva de recursos de los impuestos, lo hacen a través de esta intimidación fiscal. De tal manera de que los empresarios, si bien es cierto, son una fuerza importante, están sometidos a los designios de la dictadura. Muchos empresarios que apoyaron las expresiones populares espontáneas de abril no están ya en Nicaragua, han sido confiscados, han sido exiliados también. Hay otros que se han acomodado, siempre existe al final del día. El sector privado siempre busca sus propios intereses, lo cual es la maximización de utilidades y repartir ganancias, etcétera, y lo hacen y lo han hecho históricamente en otros periodos de Nicaragua, pero muchos empresarios se han tenido que ir también del país. Juan Sebastián Chamorro, muchísimas gracias, un gusto. Un placer, Jorge, estar en tu programa y siempre a la orden. Gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.